eh, lenguajes, representaciones y educación. Agradecerle al profesor Ronald el espacio que nos da. La, el objetivo de la reunión es tratar de brindarles la mayor información para que ustedes obviamente estén lo más enterados posibles y puedan asimismo intervenir de manera adecuada, diría yo, en la reunión que los pares académicos próximos a visitarnos con fines de renovación de registro calificado de la maestría van a realizar con los estudiantes. La vez pasada hicimos un ejercicio donde el profesor Albeiro le brindó información sobre los detalles, los cambios y demás en lo que corresponde al documento que soporta el cambio de denominación del énfasis. El profesor Herminsul, a quien yo le agradezco toda la colaboración y el apoyo que nos brinda, ¿cierto? Hoy está con nosotros para contarnos de manera un poco más precisa, ¿cierto? Los cambios que se van a dar en la maestría en general, en cuanto al que él fue el autor del documento maestro de la maestría en educación. Entonces, profesor Herminsul, muchas gracias, le agradezco su acompañamiento y a ustedes, por favor, preguntar todas las inquietudes del caso. Gracias. Gracias, Arnulfo. Bueno, primero que todo, saludos para todos los compañeros estudiantes del énfasis en didáctica de las matemáticas, en enseñanza, aprendizaje de las matemáticas, como todavía se llama hoy, y que aspiramos a que sea a mediano futuro, pues puedan ser ya egresados y puedan acompañarnos en el proceso formativo en el marco del énfasis en didácticas de las matemáticas. Apoyados en el conocimiento que ustedes ya tienen sobre las informaciones que haya podido compartir con ustedes, compañero Albeiro Giraldo, lo que haremos ahora brevemente tiene que ver con lo siguiente. El Estado colombiano en los últimos años ha generado varias normas para ajustar progresivamente los procesos de acreditación y de renovación de registro calificado. Una de esos hechos tiene que ver con la expedición del decreto 1330 de 25 de julio del 2019. Esa norma es el marco legal vigente hoy para el manejo de la renovación del registro calificado. Esa norma establece 15 condiciones de calidad que deben ser, digamos, respondidas por cada institución en relación con el funcionamiento de los programas. En el caso de la maestría en educación, que es el nombre que proponemos ahora y de aquí hacia futuro, pues dichas condiciones fueron agrupadas en 9 condiciones, de las cuales da cuenta el programa, y 6 condiciones que la universidad responde a título institucional. De esas 9 condiciones, la primera condición es la de denominación. Entonces, los dos cambios fundamentales en relación con la denominación tienen que ver primero con solicitar el cambio de la denominación. La maestría desde el año 2007 se denominó Maestría en Ciencias de la Educación, porque en la perspectiva que había en ese momento, parte de la malla curricular incluía desarrollos específicos sobre filosofía de la educación, sobre referentes psicológicos y referentes sociológicos de la educación. Ese marco de referencia a lo largo del proceso formativo ha ido cambiando y en este momento en ninguno de los énfasis se ven cursos específicos en esa dimensión. Entonces, la primera modificación sustancial tiene que ver con solicitar el cambio de denominación de la maestría, que antes se llamaba Maestría en Ciencias de la Educación, para proponerlo ahora como Maestría en Educación. Dos argumentos para ese cambio. Uno es que queremos tomar distancia con mayor claridad respecto a cómo a veces en Colombia se ha entendido ciencias de la educación
ligado fundamentalmente a la tecnología educativa de orden conductista y a cómo a lo largo de los años, pues el ministerio ha insistido en una preocupación fundamental solo sobre la evaluación psicométrica. La idea está en que los procesos formativos que la maestría ha ofrecido buscan pensar los procesos, las prácticas educativas desde una dimensión más compleja, si se quiere, desde las pedagogías críticas, hoy desde el diálogo con los planteamientos decoloniales y con las pedagogías del sur. Esa apertura a esa perspectiva, lógicamente, pues va a estar cada vez más distante del manejo de la tecnología educativa de orden conductista. La segunda modificación, que es bueno que ustedes conozcan, es que hay dos énfasis que nosotros llamamos disciplinarios. Está el énfasis que hoy todavía se llama enseñanza-aprendizaje de las matemáticas y enseñanza-aprendizaje de la lengua castellana. A ambos énfasis se ha propuesto que se modifique la denominación y que pasen a ser didácticas de las matemáticas y didácticas de la lengua castellana. Esas son la primera modificación fundamental en la denominación, con los argumentos que justifican la vuelta al origen de esas denominaciones. Cambiar las denominaciones no es un asunto, digamos, gratuito, sino que está argumentado y además tiene, pues, implicaciones en relación con ciertos ajustes que se han introducido en la malla curricular. En la malla curricular se redistribuyeron algún número de créditos buscando mantener la investigación como eje fundamental de la malla curricular. Es decir, que los seminarios de investigación en la malla curricular siguen siendo el eje, la columna vertebral del currículo. Y en torno a ese eje se articulan un eje pedagógico, donde hay unos cursos de acompañamiento, están los cursos disciplinares específicos de cada énfasis, y están los cursos del componente de orden científico-tecnológico, que para nosotros corresponde a los cursos, por ejemplo, de comprensión y producción de textos. En esa perspectiva, la malla curricular, digamos que disminuyó algunos créditos en relación con los seminarios para fortalecer el componente disciplinar, buscando un mayor equilibrio. Esas opciones de distribución de los espacios buscan fortalecer el proceso de investigación, entendiendo que el fortalecimiento no solo es un asunto del número de créditos, sino de la articulación y la integración orgánica de los distintos componentes de formación en el currículo. Otra modificación que queremos comentarles tiene que ver con lo siguiente. El decreto 1330 delimita ya con mucha mayor claridad la diferencia entre las maestrías de profundización y las maestrías de investigación. En ambas maestrías se hace investigación, pero el tipo de investigación que se hace en las maestrías de profundización es caracterizado en términos normativos en relación con que en esta modalidad de maestrías se intenta fundamentalmente desarrollar procesos de orden aplicado, es decir, desarrollo de investigación para producir respuestas a problemas particulares, problemas de orden disciplinario, de orden educativo, ubicados en contexto específico. Mientras que las maestrías de investigación están pensadas más en términos de transformación, producción de nuevo conocimiento en relación con desarrollos, si se quiere, más teóricos, con metodologías que no se limitan a estudios de caso. Entonces, esa consideración de la maestría como una maestría de profundización nos lleva a involucrar aspectos específicos respecto a el concepto de innovación. Innovación educativa que, queremos ser claros, no se reduce, en la conceptualización que se ha introducido, no se reduce a pensar la innovación como
incorporación de nuevas tecnologías. A veces digamos, en el común de la comunicación entre docentes, se llega al consenso de que innovación educativa quiere decir inclusión de nuevas tecnologías. Y ese no es el sentido de la innovación educativa. La innovación educativa se puede entender mucho más ampliamente en estos sentidos, ¿no? Si uno reduce la innovación solo al manejo de nuevas tecnologías, estaría entendiendo que en el proceso didáctico la innovación se está dando en relación con los recursos de interacción, por ejemplo. Pero la innovación puede cambiar diversas dimensiones del proceso didáctico, desde los mismos objetivos de formación, desde los contenidos de formación, desde el tratamiento metodológico y también desde los mecanismos, los recursos de interacción. Entonces, las formas de innovación en relación con lo didáctico se pueden mover mucho más allá de la sola innovación entendida como incorporación de nuevas tecnologías para la mediación didáctica. Hacemos esta explicación para decirles que hacia mediano futuro lo que se supone es que las tesis y los resultados de la investigación que se haga deben ser valorados en la perspectiva de la consideración como el Ministerio de Ciencias hoy considera la innovación y cómo los resultados de investigación e innovación son valorados en términos tangibles, con unos objetos, unos productos específicos hacia los cuales, digamos, se orienta la investigación desde esa perspectiva, desde la innovación educativa. Esa es una de las modificaciones adicionales que se ha propuesto en el documento y agrego una tercera consideración para poder escuchar preguntas si las hay. Dentro de las condiciones del desarrollo del documento, hay una condición particular respecto a la condición de flexibilidad del currículo. La consideración de movilidad de estudiantes entre distintos programas ha sido una preocupación constante en relación con el marco normativo con que se manejan estos procesos. Entonces, en este momento, el programa de maestría tiene ya ciertos niveles de flexibilidad curricular. Por ejemplo, en la medida en que hay estudiantes de pregrado que asisten como opción de grado, de pregrado, al desarrollo de cursos y de créditos en el primer semestre de maestría. Esa posibilidad de flexibilidad curricular se puede complementar con otras formas de flexibilidad del currículo. Por ejemplo, que estudiantes de un énfasis puedan desarrollar ciertos cursos en espacios académicos de otros énfasis diferentes. Esa es una oportunidad que está planteada dentro del marco normativo. Y existe otra opción en la nueva propuesta curricular, y es que en la malla curricular que ustedes están desarrollando, los cursos selectivos solo tenían un alcance de 2 créditos. Es decir, que el currículo tendría a ser bastante rígido. En la nueva propuesta curricular se planteó un número mayor, se duplicó ese margen de créditos, y en la nueva malla curricular hay 5 créditos flexibles, es decir, en 2 cursos selectivos, cosa que plantea pues un mayor margen de flexibilidad. En esos 2 espacios académicos que le dan mayor flexibilidad al currículo, pues son cursos selectivos cuyos desarrollos dependen del avance de las tesis. Con estas consideraciones, quisiera señalar los elementos fundamentales que se han introducido como, digamos, modificaciones en el nuevo documento maestro en comparación con el documento maestro previo. No sé si haya preguntas, si haya inquietudes, si hay alguna aclaración que ustedes necesiten, pues abrimos el espacio para dichas preguntas. Bueno, mientras surgen las preguntas, entonces, me gustaría complementar lo que he dicho antes con la siguiente
aclaración o la siguiente complementación. En la visita de pares para la renovación del registro calificado, la participación de los estudiantes es muy importante en la medida en que los pares normalmente lo que deben hacer en su función de contrastar las condiciones que se consignan en los documentos maestros es que deben hablar, deben entrevistar a los distintos agentes que participan del proceso educativo. Y en ese sentido es factible que haya una reunión en la que los pares pidan la participación de estudiantes de cualquiera de los énfasis. Y en esa reunión no podrá haber docentes o administrativos. Es decir, que en esa reunión los pares piden hablar con estudiantes. La opinión de los estudiantes en ese escenario es muy importante en la medida en que hay preguntas que se harán en relación con su experiencia en términos del desarrollo del currículo a lo largo de los espacios académicos, pero también en relación con otras condiciones anexas que tienen que ver con condiciones institucionales. Por ejemplo, es posible que los pares pregunten acerca del conocimiento del marco normativo con el que ustedes como estudiantes regulan su relación con el programa académico. Es decir, es posible que haya preguntas respecto al conocimiento del Estatuto de Posgrados y del reglamento estudiantil en relación con, bueno, cómo se maneja el proceso evaluativo de las tesis. Por eso es bueno que ustedes se aproximen al conocimiento del Acuerdo 18 del 2018, que es el marco normativo vigente para la regulación de esa relación. Además, es posible que haya preguntas sobre si utilizan el servicio de bienestar, si lo han utilizado, si en alguna medida dichos servicios les han sido ofrecidos, igual en relación con los servicios de biblioteca y las relaciones de comunicación tanto con la coordinación de la maestría como con la oficina de registro. Todas esas instancias son instancias de soporte, pero de alguna manera es sobre el funcionamiento de esas instancias y de la relación de los estudiantes con esas instancias, cómo los pares pues pueden hacer preguntas, y la idea es que ustedes estén en posibilidad de responder dichas inquietudes desde su perspectiva y desde el conocimiento institucional lo más detallado posible. Cierro esta complementación diciéndoles que el objetivo de alcanzar la renovación del registro calificado es un objetivo institucional en el que estamos comprometidos todos, no solo los docentes del programa, sino que allí participan ustedes como estudiantes, los egresados y también los pares pueden solicitar la intervención de empleadores, es decir, pueden consultar a autoridades educativas como las secretarías de educación o solicitar la participación de rectores o directivos docentes que puedan suministrar información para dar cuenta del impacto social del currículo de la maestría, que hoy se llama Maestría en Ciencias de la Educación, pero que por los acuerdos ya establecidos del Consejo Académico y del Consejo Superior, aspiramos a que hacia futuro se llame una maestría en educación, con el reconocimiento institucional del Ministerio. No sé si haya preguntas, si haya dudas, si haya alguna inquietud. Estamos prestos para escuchar. Sí, Eduardo. Profe, gracias. Sí estaba buscando cómo levantar la mano. Bueno, profe, nosotros estamos en la tercera corte, ya casi un año de maestría, y pues poco a poco uno se va enterando de la dinámica que tiene este currículo y pues en su desarrollo, ¿no? Uno de los puntos que tal vez quisiera poner sobre la mesa es la coordinación que existe entre la universidad con las instituciones educativas donde nosotros pues vamos a hacer nuestras implementaciones, porque pues
estamos inscritos dentro de una maestría que es en profundización, que la investigación es en profundización. Entonces, digamos muchas veces, pues en ocasiones, los cronogramas que se plantean dentro de una institución son muy distintos a los planteados en la maestría. Caso particular, en estos momentos, debo pasar información a mi institución para, digamos, cómo se va a hacer, a desarrollar el próximo año, pero el próximo año también tengo la implementación de mi investigación. Entonces, todavía dentro de nuestro desarrollo curricular hacen falta elementos para llegar hasta allá, ¿sí? Algunos elementos. Y entonces no hay como ese ajuste entre el desarrollo curricular con aspectos de implementación en instituciones. Es a lo que me refiero, profe, y pues queda ahí como un punto de que pronto en algún momento se discuta y se hable pues entre los representantes del grupo de investigación. Listo, Edward. Muchas gracias por digamos, por la intervención. Y en esa perspectiva, yo quisiera plantear lo siguiente. Visto desde el funcionamiento interno de los grupos de investigación, hay una responsabilidad en ese proceso. Es decir, creo que el colectivo, los compañeros de matemáticas, ha creado unas dinámicas de trabajo muy interesantes. Pero más allá de esa dimensión, hay unas condiciones institucionales que deben armonizarse. Y en ese sentido, cualquier paracadémico podrá en alguna medida dar cuenta, por ejemplo, de convenios que la institución tiene con instituciones, convenios que la universidad debe agenciar, debe posibilitar con las instituciones educativas para que los procesos de acceso a los espacios de práctica y a los espacios de intervención se puedan dar. Entonces, en la medida en que hay algunas instituciones con las cuales esos convenios están, hay parte de la tarea hecha. En el caso de que haya instituciones en las cuales se vaya a hacer el proceso de implementación y no esté el convenio, hay que gestionar, hay que hacer, digamos, al llegar la información y buscar que esos procesos se respalden administrativamente para que el proceso de investigación no se haga fundamentalmente, digamos, desde la dimensión voluntarista de los docentes, sino que se haga desde el respaldo institucional que compromete la voluntad desde los directivos de instituciones educativas, como desde el mismo equipo de docentes de la maestría que atiende el énfasis. Entonces, en ese sentido, un factor que la universidad tiene que agenciar y que los pares deben verificar es el conjunto de convenios que posibiliten llevar a cabo la investigación. Entonces, en ese sentido, creo yo, hay parte de la tarea hecha, pero creo que también habrá casos en los cuales haya que complementar esos mecanismos de convenio para poder desarrollar la investigación. Sí, profe, porque yo sé que de pronto algunos compañeros, uno como investigador y como docente también de una institución, llegar digamos, a presentarle a la institución, digamos, una propuesta de investigación y que la institución misma se la rechace, se queda uno sin escenario, ¿sí? Como docente y como investigador. Entonces me parece muy interesante y muy importante esos convenios, profe. Muchas gracias. No, Edward, y complemento esa idea, y es que es, digamos, absurdo pensar que un administrativo cierre las posibilidades de desarrollar investigación cuando una de las funciones legales de los administrativos en las instituciones educativas es precisamente potenciar las oportunidades de investigación. Entonces, para obviar eso, es necesario precisamente generar los convenios, entendiendo que en las instituciones educativas los convenios no los firma solo el rector a título personal, sino que los convenios se firman a partir de los consejos académicos de cada institución. Y allí la participación de los docentes y los investigadores tiene que hacer presencia, tiene que generar los espacios. Entonces, una forma de superar las barreras a la investigación es precisamente generar los convenios como instancias de orden institucional que faciliten el proceso de investigación y que permitan, en la medida de lo posible, que no haya un solo investigador
por área en cada institución, sino que puede haber equipos de investigación en una misma área, en la misma institución. Eso permitiría potenciar los niveles de resultado de las investigaciones que se hacen, por ejemplo, desde el desarrollo de las tesis. Con permiso. Sí, Arnulfo. Bueno, mire, sobre la inquietud que se está presentando. Uno, indiscutiblemente todo este estado de crisis sanitaria en que nos encontramos generó un desajuste en las actividades que se realizan. Y uno de los grandes desajustes es el traslapamiento de los calendarios académicos de pregrado y posgrado, por decir algo. Ahí hay una primera dificultad que es una dificultad, digámoslo, de la cual nadie se escapó y a la cual tenemos que hacerle frente y buscar las estrategias, la forma, los mecanismos, los modos de seguir adelante. Lo otro, infortunadamente contar con la voluntad de otros para sacar adelante unos proyectos de investigación y demás es algo complicado. Anteayer, estuvimos reunidos con el doctor Gilberto Obando, líder de un grupo de investigación y quien nos propone una alianza para participar en una convocatoria que hace MinCiencias. Y hablando de esto precisamente nos contaba cómo en un momento dado todo un proyecto de investigación de la Universidad de Antioquia se vino al traste porque infortunadamente no encontró, y así parezca algo que no es posible, no encontró instituciones que le hicieran eco a la propuesta, porque implicaba de alguna manera incidir en las dinámicas propias de los colegios. Entonces, contar con eso no es nada fácil. Pero en el caso de ustedes, e infortunadamente, se vuelve un elemento excluyente, infortunadamente, hay que decirlo así. Con ustedes fuimos claros y les dijimos de qué se trataba. Y lo primero que se les pidió era que tuviesen el escenario donde desarrollar esa estrategia que iban a implementar. En eso fuimos nosotros muy claros, porque sabemos de lo quisquillosos, ¿cierto?, que son los rectores, coordinadores y comunidad en general en llevar algo diferente, algo diferente. En ese sentido, pues nosotros tenemos sí unos convenios y efectivamente, pues creo que no con ustedes, no. Con la otra corte está un estudiante que hizo los esfuerzos y todo lo demás y finalmente, claro, nos tocó en el marco de los convenios ubicarle un colegio porque se quedó sin escenario donde hacer la implementación. Pero nosotros entendemos que eso todavía no es lo suficientemente fuerte. Nosotros no tenemos unos convenios suficientemente fuertes donde tengamos amplitud para llevar innovación curricular y didáctica o pedagógica. Eso no es fácil conseguirlo. Estamos precisamente en ese camino. Y también, además de pensar cómo robustecer esos convenios, que como le digo yo, en el momento ha sido posible atender la inquietud de un estudiante, que es el único caso que tenemos, porque con la institución, más concretamente con la institución Jorge Eliezer Gaitán, con la que tenemos un convenio, pues ahí trabajan parte de nuestros investigadores. De lo contrario, sepan que no es nada fácil conseguirlo. No es nada fácil. Que llegue un joven, que llegue una persona a innovar
lleve cosas nuevas y todo lo demás. Eso es todo una lucha paradigmática que no es fácil. Y efectivamente parte de la dificultad es cómo hacer para que las instituciones educativas le abran las puertas a estas nuevas ideas, ¿no? Sin que la armonía institucional, curricular, pedagógica y didáctica de alguna manera se resienta. No es nada fácil. Por eso, digamos, lo que además de fortalecer, buscar esos aliados, indudablemente, y esto es una cuestión muy personal, esto es una cuestión muy personal, para mí, indudablemente, la Facultad de Educación debe tener unos colegios anexos. Es decir, sobre eso hay varias miradas. Algunos dirán que sí, otros dirán que no, por toda la complejidad administrativa y demás que requiere ese tipo de colegios. Pero yo de pronto allí soy un convencido de que en medio de las complejidades la Facultad de Educación no se puede quedar sin su laboratorio. Así como las otras facultades tienen sus laboratorios, el caso nuestro, uno de esos laboratorios son un colegio anexo. Y no solamente uno. Ojalá pudiésemos tener varios colegios anexos y muchos colegios con los cuales tengamos como la posibilidad de tener convenios. Pero sí necesita un colegio como lo tiene la Universidad Pedagógica y las otras universidades. La Facultad de Educación me parece que requiere de eso, para que todas esas posibilidades, todo eso resultados, todos estos resultados de los análisis y las producciones teóricas y demás sean llevadas al aula, ¿cierto? Con mayores posibilidades, porque no es nada fácil. Pero efectivamente ustedes pues han tocado algo que es supremamente delicado. Y como les digo, nosotros teniendo en cuenta que en el caso nuestro, la investigación es una investigación aplicada, creo que ustedes nos han escuchado y hemos sido claros en la necesidad de tener un aula de clase en el cual hacer la aplicación. Sí, señor. Bueno. Arnulfo, mira, yo complemento esa respuesta que tú planteas, entendiendo que hay una circunstancia problemática en algunos casos, en la medida en que hay instituciones en las que no es fácil establecer la relación de convenio. Pero creo yo, puesto en los zapatos, digamos, de cada uno de ustedes, que sería más fácil encontrar un escenario institucional donde esos convenios se puedan gestionar. Y más aún, y esa es una condición que está planteada dentro de una de las condiciones de calidad que establecen la conexión entre el currículo y el contexto externo. Si existe en la región una red de investigadores, entonces las decisiones administrativas de las instituciones educativas no se pueden limitar exclusivamente a la condición de jerarquía y al trabajo aislado de cada institución. Esa es la diferencia de trabajar desde, por ejemplo, redes de investigación, donde en lugar de cerrar las puertas, lo que se intenta hacer allí es generar espacios de participación dentro de esas redes. En la medida en que la maestría, en que cada énfasis pueda trabajar, pueda agenciar ese tipo de espacios, el nivel de impacto de un currículo, pues lógicamente no se restringe solo a producir los egresados, sino a crear unos nichos de actividad donde la investigación se vuelve más factible. En ese sentido, ese es un indicador en el cual, creo yo, a nivel regional hay que trabajar todavía muy duro, porque las redes de investigadores, de docentes en lo regional todavía son incipientes. Todavía dependemos, en cierta medida, de la participación con redes nacionales. Si hubiera una mayor fortaleza en una red local, se darían cuenta, el proceso de interlocución sobre investigación en el campo disciplinar sería mucho más fácil. Y habría allí un nivel de participación mucho más directo de parte de los investigadores. Y en ese sentido, ese es un escenario institucional que hay que crear. Y para eso se necesita que los
compañeros que están en este proceso de formación y los egresados de la maestría puedan tomar vocería y puedan convertirse en generadores de nuevas iniciativas desde el mismo desarrollo de sus tesis. Pienso que en esa perspectiva allí hay un trabajo por hacer. Y en esa lógica, es con esos interlocutores con los que es factible hacer el trabajo de transformación de la educación desde lo regional. Para eso es que apostamos a este esfuerzo por buscar la renovación del registro calificado, para que haya convenios interinstitucionales y para que haya redes de maestros investigadores que puedan desarrollar sus prácticas en relación con cuál es el nicho cultural en el que desarrollan su tesis de investigación. Sí, ahí es un reto grande, ¿no? Son unos retos muy grandes. Pues, un reto muy grande. Yo, por ejemplo, en lo personal, digámoslo, pues imagínese usted si la educación es el todo para el desarrollo económico, social y cultural. Entonces, si la educación es eso, con mayor razón tenemos que tener escenarios en el que lo que pensamos, lo que construimos teóricamente, sea aplicado. Sí, claro. Sí, y sí, para mí en lo personal, como les digo, es una cuestión personal. Urgentemente se necesita un colegio anexo, hecho a la medida de las construcciones teóricas para poder ver y percibir esa teoría, esa innovación. De lo contrario, pues sí, yo en lo personalmente estoy convencido y es un sinsabor de que los esfuerzos que hacemos quedan ahogados, ¿no? Quedan ahogados. Llega un estudiante joven como ustedes a un colegio y al final todo eso queda al final absorbido por la educación tradicional, ¿cierto? Porque es muy fuerte, yo entiendo, porque yo trato de entender lo que es llevar a un joven a una... llegar a un colegio, llegar a un colegio y muchas veces, pues, de manera involuntaria, ¿cierto? Con esa capacidad que tienen ustedes, va a tocar muchas fibras, va a tocar muchos profesores, va a tocar, y no es nada fácil. Al final queda ahí. Pero, pues qué bueno que ustedes sientan eso porque estaremos sintiendo lo mismo y eso nos indica que tendremos que hacer esfuerzos para ello, ¿sí? Pero esa es una realidad y, como digo, tendremos que actuar. Tenemos que actuar. ¿Sí? ¿Alguna otra inquietud? No sé si hay alguna otra pregunta. Yo solo quisiera agregar, frente a lo que estaba diciendo Arnulfo, que precisamente el hecho de reconocer la necesidad de involucrar una mirada crítica sobre lo didáctico, por ejemplo, involucra una relación de poder que se moviliza desde el mismo intento de tratar de transformar las formas, las prácticas que se hacen en la enseñanza. No necesitamos inventarnos ningún otro escenario, sino que desde la misma innovación vamos a encontrar las líneas de tensión entre lo que normalmente se hace y lo que intentamos hacer, por ejemplo, desde el desarrollo de las tesis. Enfrentarse a la dificultad de hacer las cosas como siempre se han hecho, cuando los resultados, como se ven, son restringidos. Y seguir insistiendo en hacerlo de la misma manera. Lo que pone en evidencia es que hay una relación de poder que se mueve en la discusión de lo disciplinario y que sería objeto de estudio desde lo pedagógico y lo didáctico. ¿Por qué razón termina primando la enseñanza en sus visiones tradicionales? Cuando es posible que innovar, transformar eso, implicase el tener que desconstruir algunos de los elementos para reorientar la actividad.
En esa perspectiva, eso es lo que demuestra el papel corrosivo de la investigación, porque sospecha sobre cómo se hacen las cosas normalmente. Y la idea es intentar producir rupturas frente a eso que es ya lo normal, lo que parece que fuera inamovible. En esa perspectiva, me parece a mí que, y no digo que sea fácil, ese es un trabajo a largo plazo, construir investigación en esa perspectiva no es fácil, pero intentar aportar esfuerzos para hacer la investigación y para construir una red de investigadores donde estén colegas que acompañen el esfuerzo. Es una salida, porque si no, queda uno con la angustia de que peleando solo contra todos, pues no va a haber posibilidad de transformación. Y una mirada crítica de lo didáctico, pues nos va a plantear precisamente que la discusión dentro de la misma institución es una relación de poder. Y cómo cambiamos la correlación de fuerzas en ese marco. Hay que hacer la investigación para que la investigación nos dé razones que permitan transformar lo que ya está establecido. No sé si hay alguna otra pregunta o alguna otra inquietud. Pues no sé, Ronald, ¿tú tienes alguna inquietud? Agradecer el espacio que se ha abierto para poder hablar con los compañeros. No, señor. No, señor, pues ya pues el diálogo es con los compañeros. No sé hasta dónde, digamos, tienen comprensión de los cambios que se van a hacer y de la importancia que se viene con la visita de pares para que la maestría siga funcionando. Bueno, finalmente, nuevamente para agradecerles el tiempo, la disposición, su compromiso con todo este proceso. Agradecerle al profesor Ronald el tiempo que también nos facilita, igualmente su trabajo, su compromiso, y al profesor Hermínsul, que muy amablemente y de manera muy bondadosa, pues dispone hoy de su día de descanso para estar en estas lides. Gracias, profesor, por acompañarnos y Tranquilo. todo esto. Yo finalmente quiero pedirles un favor, a la maestría o a mi correo o a mi WhatsApp, enviarme los nombres completos de los directivos, de sus empleadores, ¿cierto? Porque necesitamos comunicarnos con ellos. Así como los pares académicos van a hacer una reunión de estudiantes, de profesores, de graduados, también hacen una reunión de empleadores. Entonces, necesitamos esa base para entablar el diálogo y esperamos que ustedes, como maestría que somos, entonces también de antemano les vayan explicando a sus empleadores, ¿cierto?, la necesidad y lo importante que ellos nos acompañen y vayan ambientando y allanando el camino para que cuando tengamos la posibilidad de comunicarnos con ellos, ellos estén enterados, ¿cierto? Y en lo posible nos den un sí y nos acompañen en este proceso. De lo que no resta más sino agradecerles. Muchas gracias. Que tengan una buena tarde. Profesor Hermínsul, muchas gracias. Profesor Ronald, muchas gracias. Estudiantes, muchas gracias. Buena tarde para todos. Muchas gracias por el tiempo y la atención. Feliz tarde para todos. Cuídense mucho. Igualmente, que esté muy bien, profesor Hermínsul, profesor. Ronald, cuídate mucho. Bueno.